Vamos a ir al Salmo 68 y quiero leer con ustedes un par de versículos que ya he predicado sobre este salmo porque me gusta y darlo como enseñanza, pero también predicarlo, porque lo que aquí está escrito se puede enseñar y se puede predicar. Y el Salmo 68, versículo 4 al 6, para los que proyectan, por favor, si se puede, leámoslo. Y yo lo leo de esta manera: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Si se acuerda haberlo leído usted, lo tiene subrayado, y si no, subráyelo, por aquellos que andan diciendo que Dios no los bendice, que no está con ellos. En primer lugar, quiero decirle que Dios es el dueño de la creación, porque Dios los hizo sobre la tierra, mejor dicho, hizo un hombre y una mujer sobre la tierra y los instituyó como familia. Porque el mandato fue que se procrearan, que se multiplicaran. El problema se presenta cuando fallaron y salieron del huerto, pero siguieron siendo familia, con la diferencia que afectados por el pecado. Entonces, hermanos, ¿qué importancia tiene que Dios reconozca a las familias? Pero algo importante y que vamos a desglosar aquí en un poquito así muy rápido porque el tiempo de este día es más corto. ¿Por qué nosotros, siendo familias, no la dignificamos? ¿Por qué nosotros, siendo familias, no le hablamos de Cristo? ¿Por qué no le hablamos de la salvación? Por eso mi tema de esta noche es: Dios quiere ser nuestro Padre. Pero también tengo otro subtítulo: dignifiquemos la familia con Jesús, nuestro Padre. ¿Por qué digo esto? Porque Dios, cuando habla de querer ser el Padre verdaderamente de los hombres, es porque los hombres tenemos una identidad. Cuando hablo de hombres estoy hablando en términos generales, hombre y mujer. Todos tenemos una identidad y eso de sobra está decirlo, porque usted sabe cómo se llama. Se mira al espejo, usted sabe cómo es. Usted por sus títulos sabe quién es. Pero la identidad real suya tiene que ser con Dios. Porque fíjense que qué importante es pensar en las familias. Las familias primeramente se disgregan. Las familias se vuelven pleitistas, se separan por pleitos. Las familias están diseminadas en el mundo. Por ejemplo, voy a hablar de mí. Yo tengo familia en los Estados Unidos que son inmigrantes, tengo familia en La Unión, tengo familia en San Miguel, tengo familia en Chalatenango, y puede ser que tenga en otros lados lo que yo he podido averiguar, pero no los veo. No estoy con ellos. Entonces estamos diseminados, pero no estamos juntos. Pero usted que tiene su familia en su casa, la más cercana suya, la pregunta es: ¿en qué condición la tiene? ¿En qué condición vive su familia? Yo he tenido una lucha, pero tremenda, de oración desde hace unos 15 años más o menos me despertó. Y aunque no lo crean, de mis hermanos, que somos 8, 2 nada más han recibido a Cristo. A la distancia, porque viven en Estados Unidos. Pero cuando me pasan a mí los papelitos de oración y yo los clasifico y aparto y los voy guardando, aquellos que dice por la conversión de mi hijo, por la conversión de mi abuela, por la conversión de mi papá, la conversión de mi mamá, todo eso los aparto. ¿Por qué? Porque el que escribió eso me está mandando un mensaje pero muy importante. No me está pidiendo la sanidad, que ore por ella, ni me está pidiendo que ore por trabajo, me está pidiendo que ore por la salvación de alguien. Y eso, hermanos, es lo que vale la pena pensar, porque si nosotros no hemos descubierto realmente la salvación, nosotros tenemos problemas serios.
porque la podemos perder. ¿Sí? ¿Algún calvinista aquí? Bueno, hablamos después, pero la salvación se pierde. Cuando salió electo un presidente, y voy a decir el nombre, don Tony Saca, yo fui invitado cuando él iba a agradecer porque había salido electo presidente. Él salió electo presidente y nos reunió a las iglesias, porque dijo que las iglesias más grandes habían dado su voto en la tarde y eso lo hizo triunfar. Estamos hablando de muchos años atrás, ni estoy hablando de partidos, sino de un hombre. Y entre los invitados a mí me tocó estar cerca en las sillas del hermano Toby, que ya está en la presencia del Señor. Y estaba allí presente porque fui invitado como diácono de la iglesia Josué. Y este hombre subió al estrado porque a él le dieron que diera la meditación corta. Y le dijo, don Tony, usted le dijo, recibió a Cristo conmigo. Y me consta que usted repitió la oración. Y yo quiero pedirle que esa sea una verdad en su corazón, no en mi mente ni en la del pueblo que lo vio, sino en su corazón. Porque si usted lo hizo, fue justificado y salvo. Pero le voy a regalar un lápiz. Aquí se lo voy a dejar en el púlpito. Y se lo dejo con punta. Pero quiero que sepa que con este lápiz escribieron un nombre que es el suyo en el libro de la vida. Pero quiero que no se olvide que este lápiz que le dejo aquí también tiene en la otra punta un borrador. Cuídese de eso, señor presidente. Terminó su discurso. Ahora, hermano, si su familia no se salva, y tal vez alguno de ustedes sabe que recibió a Cristo, pero no se congrega, pero no persevera, no afirma su doctrina, ¿no será que el Señor le puede dar vuelta al borrador y lo borre? ¿Puede ocurrir? Sí. Sí, yo estoy en la doctrina correcta. La salvación se pierde, lo dice Hebreos, lo dice Éxodo, lo dice Apocalipsis, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué importancia tiene, hermano, que nosotros no dejemos de congregarnos, como dice Hebreos, como tienen algunos por costumbre? Que nosotros perseveremos. Mire, qué lindo es ver la iglesia llena de salvos, de personas que perseveran, que están aquí a pesar de. Pero la familia, si la familia no ha recibido a Cristo, estamos en grave problema. Uno de mis 8 hermanos y una hermana, cuando yo la trato de persuadir con la palabra, me dice, ya lo recibí. Y también he recibido, no vine a hablar de eso, pero a María. Y le digo, estás equivocada. Estás equivocada. Porque ese lápiz que escribe tu nombre no lo ha escrito todavía, porque todavía no has podido claudicar en 2 pensamientos. ¿Qué es lo que Elías hizo en el holocausto? Dice, este pueblo no claudica de 2 pensamientos. Entonces, cuando Dios quiere ser mi papá, me va a dar un nombre, no como el que tengo, Juan, Pedro, Antonio, etcétera, etcétera, María, Antonia, no sé, pero le va a dar un nombre. Y ese nombre usted lo va a adquirir cuando viene a los pies de Cristo y usted confiesa que es pecador. Cuando usted viene a los pies de Cristo y lo hacen repetir una oración que la intención es que llegue al corazón y ahí se quede para ser justificado. Y lo repito de esta manera, ¿por qué razón? Porque cuando venimos al altar, y yo lo he hecho ya no sé ni cuántas veces con los que reciben a Cristo, pero yo los miro y yo quisiera internarme en el corazón de ellos para ver si en verdad están siendo salvos.
¿Por qué existe en la iglesia el discipulado básico? ¿Por qué existe la consolidación? ¿Por qué existen todas estas cosas? Porque nosotros queremos comprobación propia de cada uno de ustedes de su salvación. Porque cuando usted viene a los pies de Cristo, la palabra dice, a los suyos vino, que es el pueblo, y los suyos no le recibieron. A los suyos, que es a predicar el evangelio, y los suyos no lo recibieron. Mas a todo aquel que lo recibe, dice, y cree en su nombre, le da la potestad de ser llamado. Repítalo, llamado. Eso es usted. Eso es usted en este momento. Si usted recibió a Cristo, el Señor lo dice bien claramente, mas a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Los demás son creación, amado hermano, la creación que Dios ama, pero que el Señor quiere que vengan a sus pies. Entonces, ¿qué privilegio más grande es el suyo? Y qué privilegio más grande es que comprendamos esto y nos duela que el familiar nuestro se está quedando, que el familiar nuestro no ha podido y no ha entendido qué es ser salvo. Cuando uno habla con las personas en discipulado y le hacen preguntas raras, uno debe saber responder, por supuesto, porque todas las respuestas que le hacen requieren una teología. Y la teología que se va a aplicar en la respuesta tiene que ser sencilla de acuerdo a la persona. Y sencilla entre más sepa. Porque si me tocara evangelizar al presidente de la República, la teología que le aplicaría a la pregunta de él sería más profunda, porque conoce más. Pero al de mi casa, pero aquel que recibió a Cristo está ignorante todavía de lo que ha hecho, porque con su boca confesó para salvación, pero con su corazón para justicia, y solo Dios lo sabe. Entonces, cuando esa comprobación llega, comienza la persona a ver cambios en su vida y comienza a ver las manifestaciones de Dios. Y comienza la bendición de Dios. Y comienza la bendición, le digo, ¿por qué? Porque la palabra dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa palabra se tarda años en hacer la parábola para venir a ser la bendición en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús, dice Colosenses, se cumple la bendición de Abraham. Entonces, ¿quién nos bendice? El Señor. El que hizo los méritos, el que hizo todo para que usted y yo seamos salvos. Porque cuando hay que explicar esto, hay que entender que Jesús hizo los méritos. La expiación es toda una teología. Muy extensa, por cierto. Al que está usted tempranamente discipulando, háblele de eso, pero no tan profundo, porque no lo va a comprender. Muchos se han quedado en la iglesia creyendo que la sangre de Cristo tiene poder y salva. Es correcto, pero todavía no han investigado el sacrificio que hizo el Señor para que usted y yo podamos ser hijos de Dios. Para que usted se goce cuando tiene la alabanza, porque lo que está haciendo es entonar un cántico al Señor, que es su Padre. Y por eso el salmo que acabo de leer dice: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de él. Es padre de huérfanos, es padre y defensor de viudas, es Dios en su santa morada, es el que hace habitar en familia a los desamparados. Ese es Jesús, ese es el Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros, hermanos, nos damos cuenta que somos inscritos en el libro de la vida y que un día se abrirán los libros y que un día los que no estén inscritos serán juzgados? Pero ¿qué garantía tengo yo? ¿Qué garantía tienes tú? Cuando nosotros entramos en el detalle de escudriñar la salvación, vamos a irnos a lo más profundo de las teologías, pero no es necesario, porque hay una noticia buena y se la quiero aclarar en este momento. Porque uno de los grandes regalos que Dios dio a los que se convierten en sus hijos
por la potestad de Dios es el Espíritu Santo. Esos 5 que contestaron amén, me quedo con ellos porque lo han entendido. ¿Por qué le digo esto? Porque nuestro Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo. Y usted puede notar que el Señor se fue al cielo. Y lo primero que le dejó dicho a los discípulos fue: no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu de verdad. El que el mundo no conoce, pero ustedes sí lo conocen porque está con ustedes y estará en ustedes. Y más adelante dice: Él les enseñará todas las cosas y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. Y le dice: voy al Padre y voy a rogarle al Padre. Y el Señor se tardó 10 días en el rogativo al Padre. Voy a parafrasear esto. La paráfrasis aquí es válida para mí. Voy a parafrasear esto. Cuando Jesús se va y le dice a sus discípulos que les abrió el entendimiento para que predicaran el Evangelio para arrepentimiento y perdón de los pecados. Pero no se muevan de Jerusalén, porque de ustedes es la promesa. Y después se fue. Y les había dicho: y dentro de no muchos días ustedes recibirán poder. Y era el día 40, cuando el Señor ascendió. Y 10 días después, la iglesia que se fue al aposento, le cayó repentinamente un soplo divino como fuego. Y todos fueron llenos y bautizados en el Espíritu Santo. Pero mire qué belleza, porque el Señor se tardó más de 1000 años para cumplir la promesa, y fue y le dijo: papá, esta es la paráfrasis mía. Papá, yo cumplí con lo que me pediste, pero allá abajo les ofrecí el Espíritu Santo, el cual tú prometiste, papá, allá con el profeta Joel. ¿Te acuerdas? Sí, hijo. Sí, me acuerdo. Bueno, yo se los prometí. ¿Podrías enviárselos? Yo estoy parafraseando, pero aunque sea paráfrasis, esa es la verdad. El Señor ascendió para enviar el Espíritu Santo y dijo: no los voy a dejar huérfanos, porque Él va a estar con ustedes y en ustedes. Y esa es la belleza del Hijo de Dios, que tiene el Espíritu Santo de Dios, amado hermano. Todos los hijos de Dios deberíamos de tener el Espíritu Santo. Mira la garantía. Siempre que compramos algo pedimos garantía, y a veces le dan la garantía en un ticket que el año ya no se lee. Un día me dieron un ticket con un ventilador de garantía y me dijeron: tiene 3 meses de garantía. En el tercer mes se me arruinó, pero el ticket a los 2 meses ya no se leía. Le hubiera sacado copia. ¿Y qué hago ahora? No, ya no tiene garantía. Pero yo le voy a leer lo que dice la palabra, y siempre lo estoy parafraseando, pero hoy no, hoy quiero leerlo con ustedes. Y por los que proyectan, Efesios 1:13. Cuando Pablo está tocando en Éfeso el tema de las bendiciones espirituales en Cristo, dice en el versículo 13: en Él también vosotros, hablando de Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si usted lo lee despacito, cuando usted vino a los pies de Cristo y fue declarado hijo de Dios, y esto me encanta repetirlo en los cultos. ¿Por qué? Porque es necesario que cuando yo vine al altar, o viene usted al altar y recibe a Cristo y da la espalda al altar y se va, ya lleve consigo el sello del Espíritu Santo, la justificación de Dios en su corazón,
y el sello del Espíritu Santo. Porque ese sello es la garantía que Dios puso en nosotros si perseveramos, si nos afirmamos, si nos mantenemos congregados, si estamos leyendo la palabra, obedeciendo la palabra, si estamos en todo lo que Dios demanda, entonces ese sello prevalece. Y prevalece en nosotros porque somos escogidos de Dios para eso. Pero ese sello del Espíritu Santo se mantiene y se mantiene y se mantiene hasta que Cristo venga. Porque ahí se cumple la palabra cuando el Señor dice que Él, dice, al sonar de la trompeta vendrá y llevará a los que han creído en Él. Y ahí van los hijos de Dios que tienen el sello, la garantía. Más adelante tal vez prediquemos un poquito sobre los falsos sellos que van a empezar a aparecer. Y no quiero alarmar a nadie, pero algunos ya están sellados. No, ¿verdad? O al menos los de aquí no, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted tiene el sello de Dios? Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eso es usted. Esa es su identidad. Eso es lo que usted tiene que hacer con su familia. Eso es lo que nos tiene que tener, si quiere la palabra, aterrorizados con los que no quieren venir a Cristo de nuestra familia. Porque va a ser necesario que esa garantía la tengan ellos también. Porque cuando Cristo venga, hermanos, tal vez dice que no habrá llanto, la tristeza se convertirá en gozo. Pero el problema es los que se quedan. ¿Qué gozo pueden tener, hermano? Claro, usted ya no lo va a lamentar porque dice la palabra que Él enjugará toda lágrima y será el pastor suyo en el cielo. Pero qué pena que no estén con nosotros, amado hermano. Entonces es el momento de que pensemos en esto para tener la legitimidad en la familia de ser hijos de Dios. Y yo le tengo más, pero voy a detenerme un poco porque quiero... Hay tantos ejemplos, hermano. Por ejemplo, los discípulos, fíjese. Los discípulos del Señor siempre discutían la salvación. Siempre estaban pensando, ¿y nosotros qué? Hasta que llegó un momento en que cuando se junta el rico, el joven rico que quería la salvación pero no quiso. Mire qué raro, quería pero no quiso. Porque lo que le planteó el Señor no estaba en él. Entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? Cuando le dijo, es difícil que entren al reino del cielo los que aman las riquezas. Pero qué tremendo lo que dijo, y Pedro se quedó pensando y dijo, Dios mío, ¿qué pregunta le hago al Señor? Y como era así de Pedro, de rápido en todo, lo primero que le dijo, ¿y nosotros qué? ¿Y nosotros qué si hemos dejado al papá, hemos dejado a la mamá? Yo dejé a mi mujer, decía el otro, yo dejé a mis hijos, yo dejé... Un lamento tremendo, pero el Señor no le dijo, bueno, déjalos que se mueran porque si no quieren, no quieren, pero no dijo eso. Al contrario, le dijo, todo aquel que ha dejado padre, madre, hermanos y todo lo dejado, tendrá sobre esta tierra 100 veces más y en el cielo más todavía. La respuesta es bien categórica y muy linda. ¿Por qué? Lo que le está diciendo, vayan y gánenlos. A ti, mujer, que te están diciendo, bueno, solo en la iglesia querés pasar. Bueno, a ti, varoncito, que te están diciendo, ¿y de qué estás sirviendo en la iglesia? De parqueador. Uy, pobrecito. No, hermano, no le haga caso. Esa es la mentira más grande del diablo. Usted agarre la ocupación aquí en la iglesia, pero para el Señor, no para los hombres. Y se va a dar cuenta que está ganando allá en su casa a alguien. Hermanos, cuénteles de esto. Por eso es que Pedro fue a contarle a la familia. Y mire, la familia de este hombre y todos los discípulos se salvaron. Cuando el Señor manda la salvación a la cárcel de Filipos. En esa cárcel de Filipos, allá en el capítulo 16 de los Hechos, usted lo va a ver y no se lo voy a parafrasear. Un hombre a filo de espada iba a perder la familia. Un hombre a filo de espada iba a dejar ir la salvación de su familia.
Pero llegó un personaje que sabía mucho sobre la salvación y sabía mucho quién era Jesús y lo detuvo. Y cuando lo detuvo, lo que hizo fue salvar su casa. Hermano, si tú estás en problemas serios de ruina y cosas que hay personas que quieren suicidarse, personas que ya no quieren el evangelio porque no les va bien, que sienten que no hay bendición, esas son mentiras del diablo. Usted tiene la bendición del Santo. Mire, hermano, esto es tan importante. Usted sírvale a la iglesia y aquí hay mucho en qué servir en este lugar donde estamos. Usted haga cualquier cosa que esté abonando al evangelio. ¿Se acuerdan ustedes? Le dije que hay muchos ejemplos. El endemoniado de Gádara. Solo léalo. Cuando no pueda dormir, si quiere. Léalo. No voy a quedar endemoniado, oiga. Pero léalo. Y se va a dar cuenta que lo que ese hombre tenía era grave. Pero era tan grave, hermanos, que uno se pone a pensar, ¿y cómo puede ser posible que haya recuperado su estado normal en tan poco tiempo? Así. Es que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Cuando vio al endemoniado en Gádara, se acercó, le preguntó: ¿cómo te llamas? Legión. ¿Se imagina? Legión se llamaba. Pero es que para Dios miles de demonios no son nada. Él es poderoso. Y cuando lo liberó, y dice la palabra que cuando estaba en su sano juicio, se fue a los pies de Cristo y le dijo: Señor, te quiero servir. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque ese hombre se dio cuenta de lo que había sido rescatado, de lo que lo rescató del infierno el Señor. Y muchos de nosotros hemos sido rescatados de la oscuridad, hemos sido rescatados del infierno y seguimos de banqueros, hermano. Por favor, entendamos esto. Todo aquel que entienda que es la salvación y logra comprender y ser feliz siendo hijo de Dios, va a buscar en qué servirle al Señor. Este hombre de Gádara, que ya no es endemoniado, le dijo: Señor, te quiero servir. Y la respuesta de mi Señor fue: anda y comienza por tu casa. Y eso es lo que yo quiero esta noche, orar por ti. Y aquí me detengo. Las familias están para ser bendecidas desde el huerto del Edén hasta aquí. Y de nosotros depende. Porque Dios quiere bendecirnos a las familias enteras. Porque la iglesia tiene que ser en familia. Primeramente somos familia porque somos hijos de Dios, pero familia congénita, familia sanguíneamente hablando, no está siendo salva. Entonces piensa en eso y que le quede ahí, que le quede en su mente y su corazón pensando: ¿qué hago? ¿Cómo hago? Busca estrategia y va a encontrar 2 o 3 estrategias fáciles. Orar primero, hablarle segundo, y pongámosle una tercera fácil: traerlo a oír la palabra, porque la palabra dice que la fe es por el oír palabra de Dios. Yo quiero que usted incline su rostro conmigo, y tú que estás en la televisión, ahí que estás en otra parte de este mundo o donde te encuentres, este tema es para ti, porque lo que yo estoy tratando de predicar y enseñar es la salvación de la familia, dignificar a la familia con el nombre del Señor Jesús. Padre bueno, muchas gracias, Señor. Quiero orar, Señor, primeramente por aquellos que tienen familiares fuera del país, Señor. Hay muchos aquí. Y que esta oración, Señor, colectiva llegue, porque no estamos poniendo nombres porque no lo sabemos, pero estamos poniendo, Señor, la petición de que la oración de mis hermanos llegue a ti, Señor, y tú tengas misericordia de ellos. Señor, que les mandes un evangelista, que les mandes a alguien que les predique, que les mandes, Señor, una iglesia que entre por los ojos y se quede a vivir con ellos y entren a oír palabra. Señor, que les mandes la salvación, Padre. A todos aquellos que tienen hijos, familiares, tíos, primos en los Estados Unidos o en otras partes del mundo, Señor, ayúdalos, que la oración, Padre, llegue hasta ahí de la mejor manera, Señor, sutilmente, y ellos reciban la noticia
de que han recibido a Cristo, Señor, para que el gozo sea cumplido en ti y en nosotros, Señor, que oramos. Padre, oro por aquí en la casa tuya, Señor. Aquí hay muchas familias porque no hay ninguno, Señor, que quizás diga que no tiene familia. Porque la palabra dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Porque Dios en su santa morada está. Y Dios hace habitar en familia a los desamparados. Oramos, Padre, por aquellos que perdieron familiares como mi hermana, Señor, de Portillo. La satisfacción de ella es que ese hombre que partió a tu presencia, Señor, dejó abonada la casa, porque su esposa y sus hijos sirven en esta iglesia, Señor, y hasta ellos nuestras condolencias y nuestra palabra de fortaleza, porque son una muestra de lo que estoy hablando, Señor. Ese hombre está feliz porque ganó su familia. Así aquí en la iglesia, mis hermanos, Señor, que puedan ganar a su familia, desde el bebé hasta ya el adulto, que le hablen la palabra, Señor, que le traigan en teologías, pequeñas teologías, explicándole que vivir sin Cristo es morir eternamente, pero que recibir a Cristo es vivir eternamente, Señor, como le dijo Jesús a Marta y a María. Y eso queremos, Señor, orar esta noche.